días a todos, a todas las que os habéis acercado esta mañana al CAC y también a todos los que nos estáis escuchando o viendo a través de los medios de comunicación. Agradecemos la presencia de los medios. Sabéis que yo siempre comienzo de esta manera, porque en todos los ámbitos, pero en cultura hace mucha falta que entre todos nos sumemos y seamos cómplices de compartir esto que es tan nuestro, que es parte de nuestra idiosincrasia como persona y que, bueno, pues que si la Málaga cultural es referente a nivel nacional e internacional es gracias al talento que hay, a los artistas que venís y que compartís vuestra obra con los artistas también locales y todas las instituciones cómplices igualmente de poder ofrecer estos trabajos y estas actividades que son tan interesantes y necesarias para todos. Comparte mesa conmigo la propia artista, Janaina Chape, y Elena Juncosa, la directora artística de este centro, del CAC Málaga. Y bueno, pues acabamos de hacer una visita a la exposición. Tenemos ya nosotros en mente, en la memoria, todo lo bueno y lo fantástico que vais a poder ver, y comienzo haciendo ya de entrada esa invitación a que no dejéis de venir a las salas para que vosotros también podáis tener el disfrute y podáis recibir todo lo positivo que nos trae hoy Janaina Chape, con todas algunas obras de la trayectoria en su vida artística. Por tanto, hoy presentamos aquí en el CAC de Málaga la nueva exposición individual de Janaina, artista germano-brasileña, habla además un fantástico español, felicidades. Una exposición que lleva por título Soy mi propio paisaje y que la vamos a disfrutar desde esta misma tarde hasta el 3 de diciembre. Tras más de 20 años que has estado sin exponer de una manera individual en un museo español, pues Janaina traes una muestra compuesta por 120 obras realizadas en las 2 últimas décadas que compone un trabajo de pinturas, dibujos y también fotografía. Las composiciones de Chape incluyen paisajes abstractos que distorsionan la percepción de la realidad y el interés y sus recuerdos basados en fenómenos naturales como las hojas mecidas por el viento, el correr del agua o los cambios de luz y la oscuridad, que se transforman de una manera física en un lenguaje envolvente que no me voy a extender porque podría hacerlo, pero le voy a dejar este punto tanto al artista como a Elena Juncosa, que han trabajado codo con codo todos estos meses atrás. A lo largo de tu carrera, has realizado un sinfín de exposiciones por todo el mundo y quiero resaltar la fortaleza del currículum del artista en individuales, en instituciones como el Museo de la Orangerie de París, en Francia, el Museo del Arte Contemporáneo de Tucson, en Arizona, Kasama Museo de Arte en Chido, en Japón, el Museo Irlandés de Arte Moderno en Dublín, de Whitechapel, la Galería en Londres, en el TVA 21 de Viena, Museo de Bellas Artes de Boston, y además pertenece su obra a grandes colecciones públicas, entre las que podemos destacar el Centro Pompidou de París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aquí en España, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, el Museo Moderno de Estocolmo, el Thyssen-Bornemisza en Austria, en Viena, el Guggenheim de Nueva York, y así podríamos seguir su extensa carrera. Cedo la palabra a Elena Juncosa para que adelante todo lo que yo he tenido que frenar, y de nuevamente mi invitación es a que no dejéis de acercaros al CAC para compartir, para convivir y para sumaros al programa de exposiciones que se hacen en la ciudad y que desde luego no deja desapercibido, no pasa desapercibida esta por el carácter internacional y por todo el trabajo que hay detrás. Enhorabuena y muchas gracias por el trabajo y por venir a Málaga. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Mariana, por haber venido a visitarnos por fin. Está todo muy complicado con la actividad frenética que hay en este inicio de temporada en la ciudad de Málaga. Hoy estamos encantados de presentar esta exposición Soy mi propio
paisaje, es una particular visión del mundo de esta artista que, como os he comentado, germano-brasileña, que esto lo indicamos porque eso va a tener importancia en su trayectoria cultural y vital, que se manifiesta, tiene una relación importante con toda su obra. Además, es una artista multidisciplinar, con una práctica artística que bueno, lleva 20 años creando una poética del orgánico que se manifiesta con la fotografía, con la performance, vídeo, pintura, dibujo, grabado, escultura, aunque si bien es cierto que en los últimos años su práctica está más centrada en la pintura y en el dibujo, y que ella celebra la resistencia y el poder de la pintura como una forma para entender el mundo, ¿no? Además, me parece que la pintura es una práctica muy adecuada para la exploración metafísica y también para el autoanálisis. Como ya os comentaba, iba a explicar un poquito lo que ha sido su trayectoria vital y cultural, un poco para poder entender el desarrollo de su obra, porque, como comentaba Mariana, aunque es una artista de reconocido prestigio internacional, que vive en Estados Unidos, en Nueva York, que ha expuesto en todo el mundo y en galerías, en España, pues, por circunstancias de la vida, sí había tenido su primera exposición en un museo, fue en el 2001, en el Reina Sofía, y aunque la habíamos visto en exposiciones colectivas, no había tenido una gran exposición, y nosotros estamos encantados de poderla presentar aquí para que todos los malagueños y todos los visitantes puedan apreciar y disfrutar con su trabajo. Esta exposición reúne 120 obras, entre las que se incluyen principalmente pintura y dibujo, pero también tenemos grabado una serie de fotografía. Así podemos ver también un poco la evolución de su trabajo en estos últimos años. Una constante en su trabajo ha sido siempre el interés que ha tenido la naturaleza en ella. Todas estas composiciones suyas, como habéis visto, son unas composiciones muy coloridas, orgánicas, que hay unas capas sobre otras, que nos recuerdan, que evocan formas de la naturaleza, como comentaba Mariana, pero no aún en un lenguaje que figura entre la figuración y la abstracción, pero incluso las obras más abstractas podemos reconocer formas naturales del mar, de las montañas o de bosques, pero nunca no intenta representar una forma concreta, sino que son sus recuerdos, observaciones o incluso la reacción emocional que tiene con el paisaje. Es un poco con la trayectoria que os decía. Ella nació en Alemania, en Múnich, el padre es alemán, la madre brasileña, pero ya de muy pequeña se trasladaron a Brasil, donde vivió en Río de Janeiro y en Sao Paulo, pero lo que le marcó mucho con el contacto de la naturaleza es todo ese tiempo que su familia tenía una granja en el campo, en el estado de Minas Gerais, que pasaba vacaciones, fines de semana, y ella estaba rodeada de la naturaleza. Esto ya le marcó desde su infancia. Y luego ya de adulta, ella también ha comprado las tierras de su familia y sus antepasados, ya se ha mantenido este contacto con el campo brasileño y con la naturaleza. Después, ya más adelante, en el 92, se volvió a Alemania, a Hamburgo, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, y allí la figura de Beuys tuvo mucha influencia en ella y empezó a experimentar con todo tipo de materiales. Pero también se dio cuenta que y todavía por desgracia así pasa, toda la industria cultural está los profesores eran hombres artistas, está muy centrado en los hombres, y se marchó otra vez para Brasil, a Salvador, ¿no? y a Río de Janeiro, que allí la mujer tenía una presencia en el mundo del arte más importante. De todas maneras, quiero decir que su trabajo no tiene que ver tanto con el género. Es una artista, representa su subjetividad como artista, no como mujer. Es un trabajo que igual tiene más que ver con el paisaje, con la memoria, con las emociones, con el color, con la abstracción, que no con el género.
pero igualmente es una realidad. Después de estar en Brasil, volvió a Alemania a acabar los estudios y allí ya empezó a trabajar con el látex, que fue un material que le acompañó durante un periodo de su trayectoria, y en esa época la performance le llevó a hacer la fotografía, porque eran unas fotografías, podríamos decir, performativas, en que muchas veces aparecía la propia artista, que se transformaba, porque este tema de la transformación, de la metamorfosis también está muy presente en su obra, y después en esta temporada, en el 97, marchó a Nueva York para acabar los estudios, una residencia, y ya una ciudad que le fascinó, y ya se quedó a vivir en Nueva York desde entonces. Y ella sigue viviendo allí, pero también continúa, que tiene su estudio allí, pero también con Brasil. Todo esto lo digo porque toda esta trayectoria cultural, por un lado, la parte brasileña, la exuberancia de la naturaleza, el barroquismo brasileño, ha dialogado muy bien con toda la tradición cultural germánica, ¿no? Y en esta exposición, sobre todo, esta selección de obras, vemos que ella reflexiona sobre la tradición del paisaje y del autorretrato, para explorar también la experiencia universal y la experiencia personal con la naturaleza. Hemos visto que representaba todas estas memorias y estas pinturas, porque si bien hemos dicho que al principio pues era más la fotografía, el video performativo, en los últimos años ha hecho además grabado y escultura, pero aunque seguramente igual puede volver a trabajar con la fotografía y vídeo, está más centrada en la pintura y en el dibujo, que el dibujo es fundamental en su proceso creativo. Como habéis visto, son unas composiciones muy orgánicas, muy coloridas, hay unas capas sobre otras, un lenguaje entre la figuración y la abstracción, que quizás en sus primeros trabajos sí había más elementos representativos, bueno, representacionales o figuras, pero hemos visto que son unas composiciones que ya son mucho más abstractas, aunque ya sí ahí podemos ver esas formas que nos recordarán pues, la naturaleza, los árboles, el movimiento del viento o de la luz. Y eso es un trabajo que vemos que dialoga muy bien con las imágenes, con las emociones, con los colores, con los trazos de la luz. En cuanto a los materiales, continúo experimentando con los materiales en los ciclos de pinturas más antiguas, porque aquí en la exposición, las pinturas vemos desde el 2016 hasta la actualidad. Esas pinturas ha trabajado pues, con la acuarela, con la caseína, con lápices de colores, con muchos materiales, pero ya en las últimas pinturas y en lo que está trabajando ahora ha incorporado el óleo y la barra del óleo. Con eso le permite, como veis, que puede dibujar sobre la pintura, y es un material que materiales que dan una fluidez, pero le permiten más o expandir las posibilidades del gesto y las posibilidades de la experiencia del color y marcar más el contenido. En cuanto ya, yo voy a resumir un poquito más esto porque ella está aquí, podemos hablar con ella, pero sobre todo en los grupos de obra, las obras más antiguas que podemos ver en la exposición son estas series fotográficas. Hay una del 2004-2005 que se llama la serie botánica, que son unas composiciones, unas fotografías que aparecen como unas plantas, como unos hongos, que ella ha intervenido sobre unas plantas del Jardín Botánico de Río de Janeiro con plastilina, y ha creado unas fotos que tienen como una impresión de que fueran una fotografía científica, e incluso los nombres están en latín, que juegan con una ironía, pero vemos ahí que ya este constante interés con la naturaleza. Luego hay otra serie del año 2010, que es fotográfica, consta de 25 imágenes, de Space Between Us. En esto vemos, a modo de una documentación de un experimento científico, vemos como unas imágenes, que hay como unos globos, unas burbujas de diferentes colores que se desplazan sobre el agua. Y un poco esta obra nos hablaría un poco de las experiencias de la vida y de la fragilidad de la vida, que es una obra que invita pues, a la observación
la contemplación y a la reflexión. Luego encontramos un grupo que da el propio nombre a la exposición, una serie de acuarelas sobre papel que se llama I Am My Landscape, mi propio paisaje, que vemos que es una serie también de autorretratos, como indica el nombre, pero como es común en toda su obra, no es un retrato de la persona física, sino es más a las emociones, su paisaje interior, las emociones que sintió en el momento que lo estaba pintando. Aunque muchas de las obras tienen nombres de ciudades, de los lugares donde lo pintó, de Nueva York o de Brasil, una playa mexicana, es como un diario, pero sería un diario interior. Luego otra serie también de autorretratos en acuarelas, sobre diferentes técnicas sobre papel. Hay 40 obras realizadas de los self-portraits, los autorretratos desde el 2020, y continúa realizando estas obras. También es una obra que refleja un paisaje interior, unas emociones, en el momento que lo estaba pintando. Si ustedes lo observan, podrán ver que las primeras las empezó a pintar durante la pandemia, y podemos ver esas imágenes, son fácilmente identificables, las que pintó en ese momento, mucho más oscuras, más negras, expresan preocupación, miedo, todos esos sentimientos que todos nosotros tuvimos. En cambio, las más recientes también ha variado el tipo, algunas solo son acuarelas sobre papel, acuarela lápiz de color, acuarela y lápiz acuarelable, van cambiando un poco las técnicas en esta experimentación, pero en las últimas ya se ven, ya son más claras, con más color, pero es una serie que continúa trabajando. Y luego el otro grupo de las pinturas, como ya he dicho, van desde 2016, 2017 hasta la actualidad, y podemos ver todas estas composiciones en las que hablaba el paisaje. Aquí está muy claro su influencia alemana, de la tradición del romanticismo alemán, también del paisajismo en Europa, la tradición del paisaje que empieza en el siglo XVI, pero podríamos conectarlo con, desde Bruegel el Viejo, o Turner, Friedrich, Turner, incluso con Rothko. Tenemos algunas obras, esas obras oscuras, que un poco explora ya la idea de lo sublime, ya se inicia la idea del romanticismo alemán, y esta idea del paisaje emocional, que ya como partiendo de la idea de Goethe, que explicaba que las personas no estábamos fuera ni por encima del paisaje, sino dentro de él, y la obra de Janaína nos invita a formar parte de este paisaje. Y bueno, yo creo que he tocado un poquito toda la obra, y yo solamente quería agradecer la generosidad de Janaína y de su estudio. Es verdad que es una exposición, aunque hacía tiempo que teníamos en mente, pues la organizamos en el último momento para este último año, este nuevo año que tenemos de gestión del centro. Quería agradecer también a su galería en Copenhague, Overhart, que ha colaborado con nosotros, y a todos los coleccionistas particulares que siempre, con toda esa generosidad, nos prestan las obras para poder llevar las exposiciones. Y por último, a todo el equipo del CAM Málaga, que ha hecho posible la exposición. También deciros que, como siempre, hemos hecho un catálogo de la exposición. Y ahora yo le paso la palabra a Janaína, y si luego queréis hacer alguna pregunta, pues serán bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar en inglés, quizás es más fácil para mí. So I would like to thank everyone for being here. It's a pleasure, Elena, because we worked really hard to get it all together, and I was very impressed how fast and how wonderful and professional you did it all in like a month and a half. So really thank you so much, and thanks for the CAC and everyone to have me here in the gallery, as you said. And you described the work really well. I'm very flattered. Like I was almost learning listening to you, so that was great. And I am very glad to be here again, because as you said, my first museum show was in Spain in 2001, and it was a very important step mark for me in my career, in my life, and it was a show that
was it a video installation, because at the time I was much more focused on photography, and I was working with the self, with the idea of metamorphosis and transformation. Oh, we have to translate, I forgot. Perdona. Ya me empecé. Don't worry. Bueno, ante todo quería dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes, a Elena por su trabajo muy eficaz, muy rápido, muy profesional. Se siente muy honrada también de estar aquí, de estar también en la presencia de las autoridades, de la Concejalía de Cultura. Y le ha impresionado la manera en que en solo un mes y medio ha reunido todo el trabajo. Ha sido un trabajo muy serio, muy duro, y las primeras palabras son de agradecimiento por ello. En segundo lugar, también menciona que la descripción que ha hecho Elena de su trabajo es magnífica, que estaba aprendiendo incluso con la presentación que ha hecho de su trabajo, y que se sentía muy halagada por ello. Y marca también ese punto de inflexión, ese punto central también en su carrera, en la primera exposición aquí en España, en el 2001, en el que trabajaba entonces sobre todo la videoinstalación, la fotografía, y en el que trabajaba sobre todo sus procesos del yo, del self mismo y de la transformación. So it's for me very nice in a way that this show now, you know, there are photos and there are watercolors and painting, because it was for me a long way, to go back to painting. You know, I used to paint until I got into art school in Germany, and then somehow I got a little disencouraged about painting. I think in the 90s it was a very male-dominant painting universe, especially in Germany. And studying art, I distanced myself from painting because I wanted to understand where I was standing in the art world and how can I approach. And at the time, I think most of the female artists, they were working with video photography performance because it was a way to express how to be a woman in this very male-oriented art world. So in a way, I think that influenced me to distance myself a bit from painting. And throughout the years, I think I found the strength to go back to it with more self-confidence, and in a way also understanding that I could embrace painting as my medium with a little bit more of a, you know, because painting is very loaded in history, as we all know, and it was a very male-dominant place. And I'm glad that, you know, I slowly got back into it, not needing to express through painting that trajectory, but also approaching painting as an artist. Not, you know, as you mentioned, you know, it doesn't matter if I'm a woman, a man, what I am, but I am an artist, you know, trying to express myself. So it took me a while to get there. En primer lugar, quiero decir también que este viaje de esta exposición es un poco una vuelta, un volver a la pintura. Digo esto porque yo pintaba, pero cuando viajo, cuando comienzo mis estudios en Alemania, de alguna forma era un panorama más bien dominado por hombres que pintaban. Y entonces tengo que coger un poquito de distancia de la pintura, probablemente para comprender dónde me podía situar yo en la escena artística. Y como muchas otras mujeres de mi tiempo en ese lugar en Alemania, entonces encuentro este medio artístico de la videofotografía, de cuál es, preguntándome un poco cuál es mi papel como artista y utilizando estos medios. Es quizá después, a lo largo de los años, cuando encuentro la fuerza y el coraje, quizá también la confianza, para volver a la pintura y explorarla como un medio que, como sabemos, ha sido muy utilizado en la historia del arte, de la pintura, y que sí ha estado muy predominantemente ligado, digamos, al
los varones, ¿no? a la experiencia masculina. Mi regreso a la pintura es cómo expresar, no solo ya desde el punto de vista de una mujer, sino como artista, cómo también puedo regresar a este medio, este soporte, con todo el derecho del mundo, y cómo viajar internamente en este medio sin necesariamente cuestionarme si soy una mujer o soy un hombre pintando, sino como yo misma, ¿no? Como la experiencia del yo, abrazando de nuevo, sintiéndome con el derecho a abrazar este medio, la pintura, que no me era desconocido porque pintaba antes de empezar mi andadura artística, mi formación en Alemania. So for me it's a joy now, because painting became a dialogue, a daily dialogue, and I think that my practice is focused on painting, and it's again sort of this space that I enter and that I carve out every day, you know, and it becomes bigger. And in a way, you know, I started painting watercolors, making drawings, because this was a practice that I always did when I was doing photography, video. I was always drawing, sketching at the same time, and the painting started to accompany it, and then grew into sort of the main practice in my studio. And it's just, you know, an eternal relationship. I guess I'm married to my work in the best way possible, and I look forward every day to paint, because it's a continuous dialogue about the brush, the stroke, you know, how the physical gesture, the paintings took a really large scale over the time, and I think there is a performative element to it almost, and there's a confidence of the gesture and the material that is growing, you know, and sort of making it more possible to express more and more something with like one brush stroke. You know, you go into the studio and you let yourself go in the canvas. It's really a very tight relationship, and it's opening up every day to a bigger space of abstraction, and then the dialogue with abstraction and nature becomes bigger. Para mí es una alegría. Es una alegría, es un diálogo constante que tengo con la práctica, con la pintura, que siempre ha dominado mi práctica. Incluso cuando hacía vídeo, cuando hacía fotografía, siempre estaba haciendo sketching, siempre hacía bocetos. Digamos que la pintura nunca la abandoné, pero sí que ha ido ganando más y más terreno en mi práctica artística diaria, y de alguna forma es un diálogo continuo con el gesto, con la pincelada, con el gesto físico también. Hay un elemento performativo muy importante en mi trabajo también al pintar, y es un gesto que, digamos, va creciendo, y veo cómo cada vez se expresa más y más con una sola pincelada, con un solo toque, digamos que con un solo gesto, ¿no? Artístico. Es como un continuo diálogo con la abstracción, y de alguna forma ella pone la símil como si estuviera casada con su trabajo, como si fuera un matrimonio con su trabajo de compromiso y de exploración, creo, vital, ¿no? con su medio, con su lugar. I don't know if anyone has any specific questions, you know, I'm happy to answer. Yes. Yo quería preguntar, al hilo del título de la exposición, sí, al hilo del título de la exposición y viendo la exposición, la más impactante, la de los autorretratos, el portrait, son 40 y es verdad que llama la atención. En algún momento puede parecer casi máscaras de superhéroes, de villanos, y es verdad que hay una evolución, y después también la otra que también son seriadas los cuadros. Quería preguntarte si cada vez también esa mirada al espejo tuya propia también está ahora mismo muy presente, o está evolucionando hacia ahí, de esos paisajes más naturales hacia esos paisajes más interiores ahora mismo en tu obra. For me, I think going back to working on a self-portrait was very important, because after the show at the Reina Sofia,
where I was dealing with the self, you know, that there was a portrait of me transforming into a bird, into a devil, and it was about the self. And then I started going into painting more, into landscape painting, and I went away from the self and from looking in the mirror, trying to somehow, the figurative work was kind of slipping away more and more and going into landscape and abstraction. And at some moment, I mean, especially during the pandemic, I think we were all back into a place of self-reflection, and I wanted to go back into looking at the mirror, into trying to understand again at this time, you know, 20 years later, where I'm standing. And I think it was a little bit like all of us, you know, we started looking into the mirror a little more and asking ourselves where and what was happening around, and that made me kind of try to understand, like, and also with the phone, you know, we were all trapped in our houses with the phone, with social media, and the only way to sort of be seen was through social media, you know, and you could observe everyone trying to look their best, and it was a very superficial way of communicating, because it was only through the screen with apps that make you look younger, beautiful, and kind of are celebrating yourself in a very superficial way. So I'm really trying to be very honest about my approach and try to understand what was the internal landscape of the self, and to have no fear of expressing, you know, the ugly part of me, or the sad part of me, or the day I was feeling like a superhero, you know, like the kind of trying to be honest again about showing the self not as a only a superficial construct that I wanted people to know of me. Es cierto que desde la exposición que hice en el Reina Sofía, que trataba del yo, se mostraba un proceso de transformación, de metamorfosis, por ejemplo, muy directo, muy claro, yo convertida en un pájaro, yo convertida en un demonio, era sobre todo con mi presencia. Pues voy un poco viajando hacia la pintura, hacia la abstracción, me distancio un poco del yo para volver al paisaje. Y sí es cierto que los acontecimientos, la pandemia, de alguna manera me hacen volver al yo, me hacen volver a mirarme hacia adentro como a todos, ¿no? Por el momento en el que vivíamos, como a todos los seres humanos que vivimos la pandemia, y me hacen volver a mirarme al espejo. Y quería saber, honestamente, dónde estaba yo 20 años después, dónde estaba yo, y sobre todo también la relación que había con también tan superficial con la imagen, estamos todos enganchados al teléfono, hubo una explosión de imágenes queriendo mostrarnos más jóvenes, más bellos de lo que éramos, una explosión quizás superficial del yo. Yo quería ir más allá de ello y mediante la pintura, mediante esta serie de autorretratos, mostrar mi verdadero yo, mostrar mi parte más triste, mis miedos interiores, como un verdadero viaje interior hacia mi conciencia, mostrarme como algunos días también podía mostrarme o verme como una superheroína, y viajar un poco internamente y mostrar con autenticidad realmente quién era yo, más allá de toda la explosión que vivimos de superficialidad, de relación superficial con el yo que vivimos en la pandemia, quizá por el formato en el que estábamos, con una comunicación muy basada en los móviles, en los teléfonos, smartphones, los móviles. Este es un poco el viaje al yo a través de esa serie de los autorretratos. Eran 20, ¿no? ¿Cuántos son? Son 40. 40. I continued doing them. It became sort of a practice, an exercise that I think is really important. And as I said, you know, especially looking at the way the younger generation now is
is so attached to the perfection. And what is perfection? You know, like to have the bigger cheeks or to have the thinner waist, and you know, there's abs as well as plastic surgery that is like becoming a must in everyone's life, and people are transforming themselves into like this construct that society wants them to look like. And I was trying to, in a way, also open up a little bit to the public this discussion of what is the self and what is beauty, what is this construct that we are all sort of becoming slaves of, you know, because a lot of the social media is influencing our lives so much. And I was trying to open up a little bit of like how poetic ugliness can be, or the dark side can be, and why can we not talk about this anymore? Es una serie de 40 retratos en la que también quiero lanzar también probablemente, y que continúa, que está viva, en la que continúo explorando y es parte de mi práctica, en la que además de cuestionar un poco el constructo impuesto que quiere imponer la realidad de hoy en día, sobre todo a través de las redes sociales, todas las apps incluso que hay para ponerse filtros, para mostrarnos con la cintura más delgada, con un poco quizá más hacia arriba, sin arrugas, en fin, todo este constructo social de una belleza quizá superficial. Mi idea sería lanzar el debate: ¿qué es realmente la belleza? ¿Qué es realmente el yo? ¿O dónde está el yo personal? Y también, en cierto modo, si estamos también de alguna forma esclavos, si somos esclavos de esa idea, de ese constructo de belleza que nos intenta imponer desde las redes sociales o la sociedad contemporánea, quizá sin tampoco con miedo a mostrar la parte oscura, la parte fea de cada uno, que también está ahí. Y mi idea es que también es una invitación a explorar toda la parte interior de cada uno, sin miedo, sin prejuicios. La verdad que con esta explicación, esos 40 retratos tienen algo también casi como de muro de Instagram, pero de muro de Instagram alternativo, ¿no? Porque tiene un formato parecido. Sí. No, es un poco eso, ¿no? Porque yo tengo una hija, I have a daughter that is 17, so I do see her every day, you know, with this TikTok, social media. I mean, she's not actually very attached to it, but when you see in general how attached people have become of this format, and how we all are attached to this format. So I thought it was a good exercise, you know, to try to break a little bit out of it and show this interior landscape that we all are as well, and embrace it, and maybe have a different relationship again, you know, to others and to the idea of beauty. I mean, especially I think is more of women that are enslaved in that, because there's a much bigger, you know, pressure on women to look in a certain way. You know, I was just in Brazil right now, and every corner there is a face harmonizing institute. Like, we need to be harmonic. I don't know how. That's what that means. You know, I don't see that many men going into it. I'm sure they do, but maybe not as much. And this pressure is just growing. So I think we're stepping backwards as a society. You know, I think we were already in a better place at some point as women. You know, with that issue specifically. Sí, yo quería también pues lanzar ese diálogo, digamos, lanzar esa pregunta, porque también tengo una hija, una experiencia personal, que no está muy enganchada a las redes sociales, a TikTok, pero sí que está en su experiencia de la juventud, está muy presente esta medio de comunicación. En realidad estamos todos bastante también dependientes de ellos, ¿no? De las redes sociales, es algo que se nos está imponiendo, y creo que es un buen ejercicio
ir y navegar hacia paisajes interiores distintos y cuestionarnos un poco la relación con nosotros mismos, y también un poco cuestionarnos esta esclavitud, sobre todo a la que estamos sometidas las mujeres. Viajé hace poco a Brasil, estuve en mi país también, Brasil, y veía cada cierto tiempo una clínica de armonización, ¿no?, de cirugía estética para armonizar o para embellecer la cara, ¿no?, esa cirugía plástica. Y es cierto que, bueno, quizá los hombres también vayan, pero las mujeres estaban mucho más quizá expuestas y somos más esclavas de esta idea de belleza que yo cuestiono a través de mi trabajo y mi exploración interior en la pintura. Muchas gracias a todos por su asistencia.